Muy buenos días, gracia y paz para sus vidas. Hoy día, mayo 16 del 2021, le damos la bienvenida. Le declaramos en el nombre de Cristo Jesús que la abundancia de su gracia sobreabunda en sus vidas. Le saluda desde acá de Miami, del Ministerio Centro Educativo CDO Miami, la pastora Rocío Villavicencio. Estamos muy felices y gozosos poder entrar a sus hogares. Hoy día lo estoy haciendo más temprano de lo acostumbrado por motivos personales, pero no quería dejar de pasar ya que este miércoles no pude volver a dar el estudio. Lo voy a dar en el momento pues que yo ya pueda tener el tiempo para poderlo hacer. He tenido ciertas ocupaciones personales que me lo han impedido. Pero bueno, la gloria y la honra para el Señor. Continuemos orando los unos por los otros. Les doy la bienvenida a cada hermano que se va a unir a esta transmisión. Sé que muchos en este momento no estaban esperando este servicio, este mensaje online tan temprano. Nosotros tenemos los servicios online a partir de los días domingos desde las 11 de la mañana de costumbre. Hoy día es un tiempo especial que lo he puesto a las 8:15 de la mañana y los miércoles a las 8 de la noche. Hoy día tenemos un estudio precioso, es sobre la persona del Espíritu Santo, así que cualquiera que se esté uniendo a nosotros, que el Señor abra los oídos espirituales, nos dé el entendimiento necesario para poder entender su palabra que nos trae el día de hoy. Bendito Padre Celestial, Padre amado, te damos gracias por tu presencia. Declaramos, Señor, que tu presencia está sobre nosotros y que este es el día que hizo el Señor para que tu iglesia te alabe, te glorifique, te exalte, Padre Santo. Alinea mi mente a tu mente y dame de nuevo de palabra para que yo pueda llevar la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. De Jesucristo. Amén. Bueno, el tema de hoy día es la persona del Espíritu Santo. Y antes de empezar nuestro estudio sobre la persona del Espíritu Santo, hermanos, amigos, es importante mantener una actitud correcta. Si realmente queremos recibir edificación de la palabra de Dios, debemos siempre recordar, primero, orar para que el Espíritu Santo nos enseñe, como dice en el libro de Juan, capítulo 14, 26, y yo lo voy a leer. Juan capítulo 14, 26 nos dice así la palabra del Señor en esta mañana. Te alabamos, Padre, te bendecimos y te exaltamos en esta mañana. Dice así: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. O sea, ya el Señor Jesucristo les estaba revelando a los discípulos, pero que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, porque una vez que Jesucristo resucita, pues envió al Espíritu Santo de Dios. Tenemos, hermanos, también que recordar, para poder entender la palabra de Dios, tenemos que recordar que tenemos que someternos a las Escrituras con nuestra única regla de ¿qué? De fe y practicar la palabra. Porque ¿de qué nos sirve tener fe, pero si no creemos la palabra? Sobre todo, hermano, en el estudio de la obra del Espíritu Santo, muchos se esfuerzan en hacer de su experiencia personal, amados, la autoridad final. También tenemos nosotros que creer que Dios desea que nosotros entendamos las doctrinas de su palabra, hermano. Nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, prometió que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Él va a ser nuestro consolador. Tenemos nosotros que desear crecer, amados, mientras estamos aprendiendo de la palabra. Es triste, amados, a veces pensar que hay personas que, aunque estudian acerca del Espíritu Santo, no tienen una dependencia con el Espíritu Santo, sino que hace conforme a su voluntad o conforme al momento de sus emociones. ¿Cuál es el objetivo de este estudio, amado? El objetivo de este estudio es saber, conocer a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, y para eso tenemos que ver el Espíritu. Vamos a ir a Romanos. ¿Qué significa el Espíritu? Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 3, y la palabra del Señor
nos dice, 8 capítulo 3 dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. La palabra espíritu, amados, yo les leí la parte 8.3 diciendo lo que el Señor envió a su Hijo. Pero si nos vamos al mismo 8, versículo 23 nos dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu, porque ya Jesús le había revelado a sus discípulos. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. La palabra espíritu, amado, es una traducción en el Antiguo Testamento de la palabra hebrea ruach, y en el Nuevo Testamento de la palabra griega pneuma. Las mismas palabras son traducidas viento, se traducen con la palabra viento. El Salmo 1 y el versículo 4 y Juan capítulo 3, 8 nos hablan del Espíritu Santo. Estas palabras pueden referirse también al espíritu humano, que lo tenemos en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y también, de acuerdo a la Biblia, nos da la idea general de que es un poder invisible. El Espíritu Santo, sin embargo, es una persona divina y nunca debe ser, hermano, considerado como un espíritu creado. No. Lo cual sería negar su deidad. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Solamente pensar que es una presencia o un poder de Dios. Es una persona. Estamos negando, si lo hiciéramos así, que solamente que tenemos su presencia o es el poder de Dios, estamos negando que es su personalidad. Vamos a ver qué es el Espíritu Santo. Vámonos a Lucas, capítulo 11. Lucas, el capítulo 11, versículo 13, nos dice así. Leamos, hermanos. Capítulo 13 dice así: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan, a los que le busquen, a los que abran su corazón, a los que se arrepientan de sus pecados, a los que aceptan a Jesucristo como Señor y único Salvador personal. Son aquellos como tú y como yo que hemos recibido el sello del Espíritu Santo. ¿Por qué se llama Espíritu Santo? Porque, primero, su naturaleza es eternamente y esencialmente santa, amados. Se llama Espíritu Santo porque es el autor de toda santidad en el hombre. Él es el que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. ¿Por qué se llama el Consolador, como lo vemos aquí en Juan capítulo 14, versículo 16? Cuando leímos la porción de la palabra, dice así, la porción de la palabra, y yo quiero volvérselo a leer. Y yo rogaré al Padre a él, y él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. No dice para que esté con vosotros en cualquier momento, es para siempre, eternamente, constantemente. Entonces, el Espíritu es el Consolador. El Espíritu Santo tiene los títulos que revelan la relación que tiene con el Padre. El Espíritu Santo de Dios. Y eso lo encontramos, hermanos, yo quiero que ustedes anoten esta cita. Lo encontramos en Mateo 3:16, cuando dice así, Mateo 3:16, dice la palabra: después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y aquí los cielos se abrieron, y él vio el Espíritu Santo de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él, el Espíritu Santo de Dios. Otro título que nos revela relación con el Padre, el Espíritu Santo del Señor.
Vámonos a Lucas. En estos primeros 4 libros los vamos a tocar. Lucas capítulo 4, versículo 18, nos dice la palabra del Señor así. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio de los pobres. Otro de los títulos que revelan la relación del Espíritu Santo con el Padre. El Espíritu Santo de Jehová. Lo encontramos en Jueces capítulo 3:10. Y también otro título que nos revela la relación del Espíritu Santo con el Padre. El Espíritu de vuestro Padre. Cuando en Mateo capítulo 10 nos dice lo siguiente. Mateo capítulo 10 nos dice lo siguiente. Gloria a Dios, te alabamos, Padre, por esta enseñanza maravillosa. Dice, porque no sois vosotros lo que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El Espíritu Santo nos lleva a la verdad, a la justicia. Él es el que nos da el poder. Él es el que nos da nos levanta con autoridad para que usted y yo hablemos a otro de la palabra de Dios. Los títulos que tiene el Espíritu Santo que revelan la relación con el Hijo, con Jesucristo. Espíritu de Jesucristo. Tenemos Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice la palabra del Señor así en esta mañana. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, si verdaderamente tú buscas de la presencia de Dios. Si buscas de la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios, que una vez cuando tú recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador, se unió tu espíritu y es un solo espíritu. Sí, por eso la palabra que dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne ya nomás, bajo la ley, sino en el Espíritu. Y si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. También otro de los títulos que revelan la relación con el Hijo, el Espíritu de Jesucristo. Y eso lo encontramos en Filipenses 1. Filipenses 1, capítulo 1, versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 19 dice así. Porque sé que esto resultará en mi liberación, mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Amados, nosotros tenemos que tener una dependencia con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es una persona. Por eso le llamamos el Paracleto, el Consolador. Es el que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Otro de los títulos que revelan la relación que tiene el Espíritu Santo con el Hijo. El Espíritu Santo de su Hijo. Los títulos que revelan los atributos del Espíritu Santo, amados. El Espíritu Santo es eterno. Y vámonos al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Y mire lo que nos dice Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Quiero que anoten todas estas citas. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas, de obras de pecado. Ya esa vieja pasada manera de costumbre de vivir ya quedó atrás. Todas las obras son hechas nuevas, amado. ¿Para qué? Para nosotros poder servir al Señor en libertad. Otro de los atributos que revelan, otro atributo que tiene el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo de santidad. Vamos a Romanos, el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 4 nos dice, y que fue declarado Hijo de Dios, con poder conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Él fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de santidad. Entonces, el Espíritu de santidad es otro atributo del Espíritu Santo. Otro de los atributos de los títulos que revelan la obra del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad.
Juan capítulo 14, yo quiero que anoten, Juan capítulo 14, versículo 17 dice, es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y único Salvador personal, nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y Él vive en nosotros, en este cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, y con nosotros. Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Ya tú y yo no tenemos que pedir al Padre un bautismo en el Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que pedirle, Padre, dame la llenura del Espíritu Santo. Que cada día sea una llenura nueva, que este cántaro se rompa y que cada día pueda recibir un vino nuevo para estar listo, para poder dar a otro de gracia sobre gracia, esa gracia que nosotros recibimos, que no la merecíamos, pero el Señor le plació, tenemos que transmitir a otro. Que tu boca no cese de alabar, de glorificar, de exaltar, que tu deseo sea de buscar, que tengas hambre de leer la palabra, de buscar, de tener una relación con el Padre. Él dejó el Espíritu Santo porque dice que Él nos ayuda en todas las tribulaciones, en todas las tentaciones, amados. Entonces estamos hablando que lo otro que revela su obra del Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo es de vida. El Espíritu Santo de vida lo vamos a encontrar en Romanos. Vamos al libro de Romanos, cuando se refiere al Espíritu Santo de vida, Romanos 8, capítulo 8, versículo 2. Mire lo que nos dice versículo 2, el capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. A través de Cristo Jesús hemos sido libertados del pecado y de la muerte espiritual, no física, sino espiritual. También dice que los otros títulos es que es el Espíritu de gracia. Vámonos al libro de Hebreos. Estamos en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 29, nos dice la palabra así: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecéis al que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto, por la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia? Cuando dice ha hollado bajo sus pies, ¿a qué se refiere? Yo te voy a dar una breve explicación. Las tres cosas mencionadas aquí en esta lectura de este versículo pudieron haber sido las causas que hicieron que los apóstatas, aquellos que han conocido la palabra, pero que en un momento por algún motivo se desvían y se separan, regresen ¿a qué? Al mundo. En ese tiempo, en el tiempo del Antiguo Testamento, regresaban ¿qué? Al judaísmo. El autor advierte contra esto porque conduce a la disciplina severa de Dios. Hollados bajo sus pies demuestra el desprecio a Dios. Aquellas personas que desprecian la obra de Dios. Aquellas personas que no aceptan que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre. Que a través de Él somos perdonados nuestros pecados pasados y presentes y futuros. Que a través de Él hemos recibido redención de su sangre preciosa. Que hemos sido justificados. Que hemos sido pasados de ser creación a ser hijos de Dios. Entonces a eso se refiere cuando dice aquí que han hollado bajo sus pies al Hijo de Dios. También podemos volver a Romanos, hermanos. Volvamos a Romanos capítulo 8, versículo 15. Y nos dice claramente cuando se refiere al espíritu de adopción. Nosotros hemos sido adoptados. Dice así: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud. Ya no somos esclavos de la ley, para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por la cual clamamos Abba, Padre. Ya no estamos en la esclavitud, somos hijos de Dios, y como hijos herederos en Cristo, herederos en Dios y coherederos en Cristo Jesús.
Todas las promesas en Cristo Jesús son nuestras, amado. Tú tienes que levantarte en la autoridad y el poder que se te ha dado a través de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Porque cuando Él resucitó, somos resucitados en Cristo Jesús. Y la voluntad del Padre es la que impera en ti y en mí. Hay, hermanos, en la Biblia 150 títulos dados al Espíritu Santo. Y cada uno revela un aspecto de su personalidad. Y hoy día los que están uniéndose, estamos hablando de la persona del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Y un conocimiento verdadero de Dios es la base de toda victoria espiritual. Su obra. Vamos a hablar la obra del Espíritu Santo. El mundo parece solo asociar, amados, al Espíritu Santo con el fanatismo religioso. Sin embargo, hermanos, el Espíritu Santo actúa en todas las áreas de nuestra vida. Él es el creador, al igual que la obra siempre en la providencia, la naturaleza, la política, la capacidad humana, la salvación, amados, y el crecimiento espiritual. Él es el que inspiró la Biblia y ahora alumbra nuestras mentes a comprenderla. Porque la Biblia es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Por eso usted ve que un libro, lo que leen esto se asocia en otro libro. Lo que está escrito en el Antiguo Testamento, muchas cosas están reveladas en el Nuevo Testamento. Su venida al mundo era tan necesario, hermanos, para la salvación, como la venida de Cristo Jesús, amados. Sin el Espíritu Santo, nuestra relación con Padre estaría vacía. Sería una cáscara vacía, hermano, porque Él es el que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Él es el que nos revela a ti y a mí la palabra, los más profundos deseos del corazón del Señor. El Espíritu Santo, hermano, nos da la vida física, la vida espiritual y después de la muerte terrenal, la vida resucitada, si tú mueres en Cristo Jesús. Porque todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo como Señor y único Salvador personal, y nos mantenemos hasta el fin, porque dice también la palabra que no todo aquel que le dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Cuando nosotros, tú y yo preguntamos, ¿quién es el Espíritu Santo? Comenzamos a reconocer nuestras limitaciones. Solo dice, yo soy el que soy. Solo Dios puede definir quién es Él. Y cualquier otro intento de definirlo, hermano, a Dios es insuficiente, porque Dios es el Todopoderoso. Él es en todo, amados. Cuando hablamos de la persona y el carácter de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu, hacemos un esfuerzo por traducir la comprensión de Dios a nuestra experiencia diaria. Y el lenguaje que se ha adecuado para describirlo no es el lenguaje que el Señor quiere. Nosotros tenemos que aprender a estudiar la palabra, a escudriñar la palabra, para que tus palabras sean conforme a lo que está escrito. La persona del Espíritu Santo. Lo primero que nosotros debemos notar que el Espíritu Santo, amado, es una persona. Cuando hablamos del Espíritu Santo no nos referimos a una fuerza. El Espíritu Santo, por ejemplo, es diferente a la electricidad, que no tiene naturaleza personal. Esta es una perspectiva muy importante, porque a menudo el Espíritu Santo se concibe como un poder. Y el Espíritu Santo no es un poder, hermano. El Espíritu Santo tiene todo poder. Y te lleva así porque es una persona, es el mismo Dios. Y Dios es un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente, amados. Si pensamos en Él solamente como un poder, entonces se convierte en algo que queremos tener y usar. Y no es así, porque a Dios nadie lo usa. Pero debido a que Él es una persona, Él es quien nos quiere tener y quien quiere usarnos, ¿para qué? Para su gloria, para la gloria de su Hijo Jesucristo. Por tanto, debemos evitar, hermano, referirnos al Espíritu Santo como un objeto o describir en estos términos la plenitud que recibimos de Él. No encontramos en la Biblia tales expresiones. No es que nosotros lo recibimos a Él, sino que Él, el Espíritu Santo de Dios, nos recibe a nosotros.
entonces nos regocijamos de entrar en su presencia y en una dimensión de mayor profundidad en nuestras vidas. ¿Cómo sabemos, dos hermanos, cómo sabemos que el Espíritu Santo es una persona? Las Escrituras nos dan una diversidad de testimonios de esto. En Juan capítulo 16, Jesús dijo que después de su ascensión vendría el Espíritu Santo, y él se refirió 2 veces al Espíritu Santo con el pronombre griego masculino él, refiriéndose al Espíritu Santo específicamente como una persona. El Espíritu Santo, hermanos, es también personal, porque tiene un nombre que Jesús mencionó en Juan capítulo 14, versículo 16. Cuando dijo, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, porque él era el consolador de los apóstoles cuando estaba aquí. Hay 2 importantes ideas respecto al uso de la palabra otro, porque ya había uno que era él, el consolador de los apóstoles, pero dice, ya voy a pedir que te mande otro paracleto, algo parecido a él. En el idioma griego de los tiempos de Jesús, amados, había 2 personas para otro. Uno se refería a otro que diferencia de clase o algo completamente diferente de lo que se describe al primero. La otra palabra se usa para describir si nosotros no andamos en la voluntad del Padre. El Espíritu Santo es el que nos revela la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a vivir una vida en santidad. Es omnisciente, es omnipotente y es omnisciente, porque es el mismo Dios, el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Así que, mi hermano, yo en esta mañana, yo les digo a ustedes que el Espíritu Santo también hace las obras de Dios. Primero, Él participó en la creación. El segundo, Él participó en la regeneración. Tercero, el Espíritu Santo es activo para darnos la escritura, todas las escrituras inspiradas por Dios. Y cuarto, el Espíritu Santo está presente en la resurrección. El que levantó de los muertos, el que lo levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos por el Espíritu que mora en vosotros. Yo concluyo en esta mañana diciendo, quiero concluir destacando algo importante, amados.